acompaña un periodista del cual ya se puede decir que es un veteranísimo. No por edad, sino por un ejercicio excesivamente dilatado. Muy conocido en nuestro país, él es el presidente, líder y fundador de SICON, que es definida como la empresa líder en servicios de información, comunicación estratégica y relaciones públicas de la República Dominicana. Profesor universitario de varias generaciones, no por edad, sino por precocidad. Y además un gran conocedor por su vivencia, primero como reportero, como jefe de redacción, como ejecutivo de quizás una de las principales revistas de turismo del país, que lo ha sido, y como un hombre que lo único que ha hecho en la vida es moverse en los medios de comunicación, estudiar los medios de comunicación, analizar y escribir sobre ellos. De manera que es la persona indicada para nosotros conversar con un tema, como diría Ortega y Gasset, de nuestros tiempos. La transición, la crisis, las repercusiones sociales de los medios de comunicación en estos tiempos, de los que hoy se llaman tradicionales o viejos y de los que hoy se llaman alternativos o nuevos, que corresponden a la tecnología digital. De manera que le invito a una conversación, a una entrevista con don Manuel Quiterio Cedeño. Don Manuel Quiterio Cedeño, higüeyano de pura cepa y hombre del turismo, muchas gracias por estar aquí, joven siempre. Usted no puede negar que es higüeyano, ¿no? Por allá se encontró con Juan Ponce de León y la búsqueda de la eterna juventud, y la encontró. Qué bueno. No vamos a hablar mucho de turismo, siempre uno toca algo de turismo, ni vamos a hablar mucho de política, aunque la política es, como dicen ustedes los intelectuales, un eje transversal a todo, absolutamente a todo. Vamos a hablar de un tema importante y que ha estado muy presente en los primeros planos de la opinión pública en estos tiempos aquí, a propósito de algunas iniciativas legales que en los medios de comunicación. Ahora tenemos que hablar de los tradicionales, televisión, radio y prensa escrita, y de los nuevos, como se llamaba aquel grupo literario de La Vega, los nuevos. Los nuevos son los portales, pero sobre todo las redes digitales. Y se dice que esto ha transformado el mundo. Tú tienes la ventaja de que has sido pionero en el uso de estos medios y que has estudiado aquí y fuera de aquí, porque recuerdo que estuviste en México en un evento de Naciones Unidas vía UNESCO, tratando sobre el tema de los medios, cuando de la nueva tecnología, cuando estas tecnologías eran vistas con mucho recelo, y cuando algunos incluso decían que era una mano larga del imperialismo para dominar todo el universo. Y la verdad es que la mano es larga, pero ya sabemos que, sobre todo después de TikTok, sabemos que no solo es del imperialismo norteamericano, sino que hay otros imperios. Hay profecías, la ha habido, algunas se han cumplido, otras no se han cumplido, pero los profetas esperan que se cumplan. Y te hago la pregunta siempre del millón: ¿terminarán los periódicos su vida y pasarán a existir en las redes digitales y dejarán de estar soportados en papel, bien sea por la facilidad de los nuevos dispositivos o porque el mundo ecológico dirá no me tumben un árbol más para fabricar papel? Bueno, yo tengo, desde que comencé a estudiar periodismo, escuchando profecías. La primera profecía era que la radio y la televisión iban a... que la televisión iba a tumbar la radio.
y que juntos los dos iban a eliminar los periódicos. Los periódicos impresos. Yo no digo escritos. Exacto. Ya yo aprendí a decir los impresos. Exacto. Es un tema fascinante, porque solamente la evolución de decir la prensa escrita a la prensa impresa, a los medios impresos, ya eso significa una reflexión. Yo tengo solo una ventaja, que he visto todo el proceso, he sido parte de él, y me tocó aprender a escribir en una Remington. Una maquinilla. Una maquinilla de escribir Remington. Y me tocó hacer mi primer periódico en el 7º curso, imprimiendo en papel de copia, con papel carbón, Sí, sí, haciendo 3 ediciones, cada uno de 5 copias, y entonces eran 15 ya periódicos. ¿No usabas el mimeógrafo? No, todavía no. Por favor, el mimeógrafo es una evolución del proceso. Ya. Estamos hablando de 1962. Sí, papel carbón. Papel carbón. Entonces, de ahí evolucionar, llegar a trabajar en un diario, todo. Y un día descubrir las computadoras de escritorio. O sea que volaste... Todo el proceso. Sí. Yo todo el proceso llegué un día a Pero eso. digo, volaste el mimeógrafo. Sí. No llegaste a utilizar. El mimeógrafo era un tema en la universidad, Sí. para hacer periódicos De izquierda, alternativos. En Higüey fui parte de Santo Domingo. Yo llegué a la universidad a los 16 años. Cumplí los 16 en la universidad. Entonces, y en Higüey había un periodiquito que tenía un muchacho que era de mimeógrafo. Exacto. Y yo colaboraba, pero yo no Con fui tu parte. liquid paper para borrar. Vale. Entonces, yo pasé muy rápido porque ya llegué a la universidad en 1969 y en el 70 yo era parte del equipo que hacía el periódico El Universitario, dirigido por Rafael González Tirado. Y eso me tocó, entonces ya yo pasé de Higüey. Que era un periódico de periodicidad casual. No, pero en esa época sí salía. Ya. Salía Con regularidad. En la época en que yo estuve ahí, ahí ascendí a monitor, ahí me tocó el gusanito de la docencia. Del magisterio. El magisterio. Entonces, yo pasé rápido. Ahora, ¿qué ocurrió? Bueno, me tocó El Sol, me tocó Última Hora, me tocó El Sol, me tocó El Nuevo Diario. Primero Última Hora, ¿no? Última Hora. Y llegué muy rápido a la época de la computadora. O sea, tú diste poca calle como reportero. 2 años y medio. Sí, poco tiempo. 2 años y medio. O sea, suficiente para aprender el oficio. Debimos haberte mantenido 8 o 10 años como reportero. La vida me dio mucho, pero suficiente, yo aprendí. Ya. Incluso cuando aquí en la universidad me invitaron a dar un curso sobre periodismo de investigación, dije, señores, les tengo una mala noticia. Era un curso de verano. Este no es un curso que le pusieron un mal nombre. Porque yo no conozco ningún periodismo que no sea investigación. Entonces yo le voy a dar un periodismo que se llama técnica periodística para cubrir las fuentes informativas que te son asignadas como reportero. ¿Cómo se cubre una fuente? Entonces es pura investigación. Porque eso fue lo que yo hice cuando me llegué a Última Hora. Ya. Y me mandaron a la universidad como fuente y al Ministerio de Educación como fuente. Mis grandes reportajes, las investigaciones de la Facultad de Ciencias sobre la calidad de los embutidos, la calidad de los alimentos, fueron mis primeros grandes reportajes. Investigación. Entonces, vi eso. ¿Qué ocurre? Tuve que dejar el periodismo diario, el diarismo, inventarme mi pequeña empresa. Tuve una oportunidad de ir a dirigir, soy director del Instituto de Estudio de Población y Desarrollo. Correcto. Ser parte, trabajar con un equipo de investigadores. Ellos investigaban y yo comunicaba. Sí, Aprendí mucho con ellos. De acuerdo. Que entonces se decía diseminar. Diseminar. Sí, sí. Y un día llegué a mi oficina
y había 2 computadoras. Era un apartamento convertido en oficina y lo que era el comedor y esa mesa de Ahí comedor. estaba con Tatis, con Gómez y con el esposo de la Duval, ¿no? Ramírez. Nelson Ramírez. Entonces, Nelson. Yo veo en esa mesa, nos sentábamos a reuniones y encuentro 2 computadoras. Después Isis Duarte, ¿no? Sí. ¿Y qué pasó? Yo me revelé, dije, traición. Aquí traen 2 computadoras y ustedes los investigadores van a tener ese privilegio de aprender a manejar estos equipos. Entonces, a mí que me toca mostrar al país el sentido que tiene lo que ustedes hacen, no estoy incluido. No, yo hice un show, un show por si la mosca, ¿verdad? Un show pro computadora. Y me dicen, no, Quiterio, no. La tuya viene. Tú estás incluido en el curso para aprender a manejar. Acaba de salir la AT, Ya. que era XT, la primera Exacto. AT de... Oye, qué terrible. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando de 1982. Estamos hablando del 83, 84. Cuando eso se le tenía mucho miedo a la computadora, Sí. porque había la noción de que uno tenía que saber programar la computadora para manejarla. No estamos hablando, eso era 80 y... Mucho antes del 82, yo creo. no, la computadora sí, pero en ese No, yo digo la experiencia la esta. experiencia. Eso fue exactamente 84, 85. Que sale la AT y llega, como el instituto era apadrinado con recursos de la ID de Estados Unidos, Y a Profamilia. vía Profamilia. Y eso fue para mí la maravilla. Descubrir y sacar la cuenta de lo que el tiempo perdido cada día corrigiendo notas de periodistas, escribiendo un párrafo y pegándoselo Bueno, arriba. lo del tiempo perdido es una expresión, ¿verdad? Porque era lo que había. Sí. Uno lo que se maravilla es el tiempo que la humanidad ha tenido que pasar para poder llegar a la computadora. Pero a mí un investigador ¿Cuánto hay que madurar? no hay que madurar. Pero un investigador de ese equipo, no recuerdo cuál me dijo Criterio, pero tú estás maravillado, pero yo tengo X años que me gradué de profesional y ya en la madurez, y tú te graduaste Ayer. en 74, Sí, tú sí, tienes 10 años, ya tú estás frente a una computadora, tú Sí, eres sí, exigente, sí. muchacho. Sí. A una oración y pide perdón a Dios por ese nivel. Yo fui al Ministerio de Relaciones Exteriores, entonces la Secretaría, a organizar un departamento de comunicación. Ya estamos hablando del 82. 80 y... Sí, fue. No, ahí fue después de eso, fue el 80. Yo tuve año y medio como el director de comunicación sin abandonar el instituto. Pero por eso te digo, en el 82, porque fue en el gobierno de Jorge Blanco. Sí, pero yo entro ya con el gobierno avanzado. Ya, Ya estaban. Y con Vega Inver, ¿no? Vega Inver me llama y me dice, Criterio, hemos hablado varias veces, al presidente no se le dice que no, y menos un presidente amigo. Tú le dijiste en febrero al presidente que terminaba en septiembre tu compromiso, que quizás ahí tú podías ir a la Cancillería. Está bien que tú le dijeras que no iba a ser, que no quería ser diplomático, que no podía, que eso era para ricos y tú eras pobre. Pero tú lo aceptaste que sí, que podía venir a la Cancillería a organizar un departamento de comunicación. Entonces él no se lo olvidó. Eso fue en febrero, estamos en septiembre. Sí. ¿Ven? ¿Tú no te gustaría hacer una experiencia de hacer lo que tú entiendes que hay que hacer? Oye, tú vas a llegar mandado por el presidente aquí, a la Cancillería, ven. Todo lo que tú me has dicho que hay que hacer, ven a hacerlo. Y, o sea, esa es tu primera experiencia organizando un departamento de prensa. Mi primera experiencia. Qué Porque bien. en el instituto yo no organicé nada y fui yo. En el Instituto de Estudio de Población y Desarrollo yo fui. Yo sí tenía experiencia ya, porque al quedarme sin trabajo del Nuevo Diario, yo hice ese año asociado. Gracias a Generoso Ledesma que me convenció y me dio
un espacio en su oficina en la San Martín. ¿Quién? Generoso Ledesma. Generoso Ledesma, sí. Me ven, deja eso, el diarismo, ven a producir dinero, Exacto. ven a vivir. Y ahí comencé. Él fue un visionario, compañero de nosotros en las aulas, y aunque era un hombre del Pacoredo, pero de adentro, parece que tenía una vena comercial, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Vamos a decir empresarial. Yo un día le dije a él, a Generoso, que fue siempre un gran amigo, le decía, tú eres un Pacoredo atípico. Tú no tienes ninguna de las 5 principales características del Pacoredo, tú la tienes. Tú ninguna. Entonces me dijo, yo soy un Pacoredo circunstancial. Ya. Me dijo, eso es una conversación, nunca he hablado de eso en esa conversación. Vamos a hacer un paréntesis comercial para regresar con esta interesante conversación con don Manuel Quiterio Cedeño, el presidente y líder de SICON. Bueno, Manuel Quiterio Cedeño, ya la computadora no es ni un sueño, ni algo fantasmagórico, aunque sí nos sorprende todos los días la capacidad tan rápida de innovación y de superación a sí mismo que tiene la computadora, hasta el punto que el mundo hoy no se concibe sin una computadora. Y uno se alarma cuando los expertos le dicen que el primero, el segundo y el tercer hombre que fue enviado a la Luna fue enviado bajo el control de computadoras que tenían menos capacidad que la máquina sumadora que usa la gente hoy. Sin embargo, el ingenio humano fue capaz de, a través de esa vía, hacer eso. Sin embargo, hoy uno lo que se pregunta es, ¿qué no es capaz de hacer una computadora? Y además uno tiene temor al mismo tiempo de lo que será capaz de hacer la computadora mañana y pasado mañana. De momento en la industria nuestra, que es la periodística, los periódicos por donde tú comenzaste tu historia no han desaparecido, es decir, esa profecía no se ha cumplido, pero están muy golpeados. Bueno, lo que pasa es que el periodismo lo que no va a desaparecer es el periodismo. Ya. Y yo esa experiencia porque me tocó hacer, en ese afán, encontré quien me financiara, hacer la primera empresa en que solo había computadoras en este país. Eso. O sea, yo viví esa experiencia y eso impactó mi vida. Y yo sé que no es el futuro, que eso es el presente. Lo que cambia son las herramientas. El periodismo, y yo estoy muy claro en eso, el periodismo sigue siendo lo mismo, por eso no hablo de periodismo impreso, escrito, sino periodismo impreso, medios impresos, porque el periodismo es el mismo. Y los grandes medios digitales son hoy El País en España, el New York Times, el Washington Post, Los Angeles Times. Esos son los grandes. BBC Mundo, eso es incluso capaz. Para mí es superior de todo, que todos los otros. Capaz de darle seguimiento de una óptica independiente de la política del gobierno inglés. Entonces, pero además un periodismo tan completo como los grandes diarios de referencia que tú has mencionado. Entonces, ¿qué pasa? La BBC antes teníamos que ir a un radio, onda corta y a ver. Ahora no, ahora lo que ha hecho es que se enriquece. Y el liderazgo no es de 3 tipos que hacen de fantasmas, para poner ese nombre, que manipulan Twitter o TikTok o tal cosa. No, el liderazgo es en el mundo donde se toman las decisiones. Son esos grandes medios. ¿Sabes qué? Yo he seguido día a día, por mi trabajo, la guerra de Ucrania.
Y lo he seguido por esos grandes medios que yo no hubiera podido hacerlo, porque yo viví la época en que para tener un reporte internacional tenía que esperar que llegaran los aviones que traían de Estados Unidos, el New York Times, la revista Time, la revista Newsweek, y que recogieran en el aeropuerto los diarios que sobraban del país que traía Iberia. Ahora, Quiterio, la industria impresa, como tú dices, ha sido noqueada, insisto, y debilitada enormemente. Y detrás de ese fenómeno, la prensa hoy no tiene el poder de opinión pública que tenía antes. Bueno, vamos a ver, es que hay un problema de la sociedad en sí, porque los medios no son más que una expresión y viven en ella. Yo he reflexionado mucho sobre esas cosas y para discutirla, para reflexionar sobre ella con mis alumnos en la universidad. Nosotros pasamos en una sociedad de semi-analfabeta, como yo digo, donde nunca pudimos vender, a pesar de tener 7 o 8 diarios, nunca vendimos, llegamos al 10% de la población. Yo siempre difiero de esos cálculos, porque esos cálculos se hacen sobre la totalidad de la población y no se pueden hacer. En esa época tú tenías que excluir la ruralidad, por definición, porque el periódico es un producto urbano. Sí, y también tenía que excluir a los analfabetos. Me encanta ese análisis. Sí. Al margen de... Y eso subía, oye, no artificialmente, sino realmente. No. ¿Por qué yo lo hago? Yo conozco las dos fórmulas. Y cuando me ha tocado defender, uso una, y cuando me ha tocado cuestionar hacia dónde vamos, la otra. Y explicar. ¿Por qué lo explico así? Por una razón. La realidad es que hoy, ¿cuántos millones tenemos de gente, de celulares? La mayoría con un celular. ¿Y cuánto cuesta estar conectado? Entonces... mucho más caro que comprar el periódico. Sí, lo que pasa es que este es un... Pero tú tienes la sensación de que te sale de gratis. No, porque el teléfono yo lo compro para estar comunicado, para llamar, para el trabajo. No, ya no. No, bueno, pero ese es el origen. Pero ese es el origen. Y ese es el uso. Es decir, la gente está en la calle, está en la vida. Entonces ya, antes era un lío conseguir permiso en la empresa que trabajo para hacer una llamada a mi casa a ver cómo está el muchacho. Pero hoy la gente cuando va a buscar y a comprar un teléfono, ojo con los cambios, lo que averigua es sus capacidades. Perfecto, por eso pero no para hablar, su capacidad número uno es las fotografías. No, es todo, es un con todo, es un locrio, como yo digo. Locrio porque el locrio de arroz, carne, tal, es un con todo. Entonces, la diferencia hoy es que la comunicación digital llega más. Llega mucho más de lo que... Entonces, ese es el cambio. Entonces, lo que tiene que hacer los grandes medios es el proceso que ha ocurrido en toda la sociedad. Es decir, el cambio hacia lo digital. El cambio, y va a llegar un momento en que en Estados Unidos, ¿qué está pasando? La gran sociedad desarrollada cierran cientos de medios todos los años, cientos de pequeños medios de ciudades, de regiones. Se están creando los grandes diarios. Pero fíjate lo que está ocurriendo, que es la gran observación que todos los días hacen los grandes analistas en los centros, como Estados Unidos, Canadá, Londres, la misma España. Tú tienes un teléfono, la generalidad de la gente. Por ahí pasa el mundo entero, si tú quieres. Sí, si tú quieres. Pero el periodismo no es primero.
La información periodística no es primero, es el espectáculo, son los memes, son las fotografías, esa enorme afición fotográfica que ha descubierto la humanidad completa para todo. Y lo último, en último lugar, está la información, Manolo. Esa es la gran realidad de hoy. En último lugar está ¿cuál información? La periodística, hablamos, de esa me refiero. La información periodística hecha por profesionales de la información. Sí. Esa. Pero ahora, ¿qué ocurre? Tú llegabas antes a una élite, la élite que decide, la élite que influye en los canales, en los mecanismos de decisión, y tenía una parte importante, muy importante de la sociedad, un poco marginada de esos procesos. Rural, por muchas razones. Eso también ha estado cambiando. Entonces, hoy no es que la gente está más informada, pero la última encuesta conocida, se han hecho más, pero yo no he tenido necesariamente acceso a ella. La última empresa publicada en primera página de hoy, en febrero del 2020, ¿qué decía? En una encuesta, que solo el 9% de los ciudadanos que estaban conectados con Twitter decían que lo que decía Twitter lo influenciaba sus decisiones, porque era enfocado a las elecciones. Sobre todo en el mundo publicitario. Ahora, ¿cuál era la diferencia? Que en ese mismo momento, en esa misma fecha, decía lo siguiente: debate por televisión, el 58%, no, vamos a decirlo al revés, el 42% decía que los debates en televisión lo influenciaban de algo, y una parte mucho, por alguna influencia. Los anuncios televisivos, el 39%. Los noticieros de televisión, 50% decía que le influenciaban de algo a mucho, pero una influencia. Y así te voy diciendo, comentaristas de actualidad, el 42%, 43% decía que tenía una influencia. Programa de entretenimiento, 43%. Radio, programa de radio, 43%. Prensa, los periódicos, 44%. Entonces, Twitter, 9%. Pero sigue siendo. ¿Cuánto ha crecido? Yo pienso que estoy detrás de los nuevos estudios, que incluso yo mismo he recomendado que se hagan, porque debe haber cambiado. La pandemia cambió muchas cosas, o incidió en muchos temas, y en ese también. Y yo creo que si en el febrero del 2020, antes de la pandemia, era el 9%, hoy debe ser el 30%. Debe haber crecido, porque durante un tiempo importantes segmentos de la población estaban atentos a lo que está pasando, las cosas que querían ver. Y también, sí, claro, una pandemia, el volumen de información periodística a través de medios digitales creció también. Bueno, porque todos los medios, acuérdate que todos los medios tradicionales pasan el medio a la tecnología digital. Además, entonces tienen el servicio de las redes sociales para dar el servicio a una inmediatez que la humanidad no necesita, pero que hace ver como que necesita. Bueno, yo pienso que el futuro, primero, la calidad de los medios, también de los medios tradicionales, vamos a decir, ha bajado, en un sentido, no la calidad, la veracidad, sino la posibilidad de ofrecer información más profunda, de información más completa, de información
Pero el lector de periódico que necesita ese tipo de información es muy mínimo dentro del universo de lectores. Pero perfecto. Yo lo que la gente necesita, se ha comprobado por muchos estudios, sobre todo los norteamericanos, son aquellas informaciones para tomar decisiones cada día. Esas son las imprescindibles. Bueno, pero aquello ahí voy. El futuro que yo advierto es el siguiente. La información periodística seguirá siendo muy importante. Sí, ahora, sí. No, claro, eso, lo que va a cambiar. No ayuda. Yo te estoy hablando de unos medios que han sido golpeados. Lo que va a cambiar es la forma de servir la información, lo que está cambiando. Pero en el mientras tanto, tú tienes la gran prensa, lo que se llamaba la gran prensa, la tienes golpeada. O sea, menos publicidad, menos personal, menos tirada. Pero tú sabes que... Entonces, eso emigra. Entonces, por eso la primera fase del análisis era qué está pasando con esa prensa, esa. Incluso en la transición tenemos un nuevo periodista, es decir, el periodista más útil hoy es aquel que mejor maneja las computadoras, no el más enciclopedista, porque ya él tiene al hermano Google que le suple toda aquella información que él no tiene, y él lo que tiene que hacer es saberla buscar, saberla localizar, porque ahí están todos los portales. Antes tú y yo teníamos que ir a la Oficina Nacional de Estadística a buscar un dato, y nos pasábamos una mañana en eso, con mucha suerte si lo conseguíamos. Pero ahora tú vas con los dedos a la Oficina Nacional de Estadística, saca tu información, la imprimes. Si no la encuentras ahí, tú te vas al portal del BIT. Y si no la encuentras ahí, te vas al portal de la CEPAL. Y si no la encuentras ahí, te vas al portal del Fondo Monetario Internacional o del Banco Mundial. No, pero perfecto. Entonces lo que tú necesitas es saber navegar. No, está bien, no. Tú te necesitabas saber literatura. No. Saber escribir. Sí, pero también tener un horizonte intelectual. Saber escribir, tener un sentido de lo que es la calidad de la información, tener una visión general de la sociedad y de los temas. Y un horizonte intelectual, porque las mejores historias eran de los más preparados. Perfecto, pero hoy las mejores historias son las más completas, las que dan el extra. Yo digo, ¿cuál es en términos de datos? Sí. ¿Cuál es la, pero cuál, no las mejores respuestas. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre el diario Hoy, el Listín Diario? ¿Cuál puede ser la diferencia entre eso y el corre-corre? Y los dos párrafos que publica en Twitter uno y un ¿cómo se llama? Y un video tomado ahí a la carrera. O la diferencia entre la buena prensa, yo no hablo de gran prensa, la que tiene vocación de ser buena prensa, con las nuevas bocinas digitales. Porque hace 10 años, 5 años, 7 años, la bocina eran los programas de radio, llamar. Ahora es las bocinas digitales. Es decir, grupos de personas que crean situaciones artificiales mediáticas. ¿Por qué? Porque son un partido... Se llaman... Hay una palabrita muy bonita, no me viene ahora, pero bueno, puede ser desde el ama de casa. La idea es que son como influencers. No, pero, se llaman. Sí, pero no. Yo voy más abajo todavía. Yo no he llegado a influencer. Influencer es una persona... Entonces tú te quedas en los... ¿Cómo que le llaman? Yo le llamo, yo tengo su nombre, bocinas digitales. Sí, yo sé, porque son bocinas digitales, pero ellos son internautas. Internautas. No, tienen un nombre. Bueno, yo como le puse mi nombre, no me lo demás. Pero ¿qué ocurre? Hay un partido de oposición. Sí. Tiene 50 personas a las que paga 5,000 pesos. 5 por 5. Sí. 250,000 pesos. Gasta,
Pero esas 50 personas están en los grupos, tienen su grupo. Pero ya no le dan 5.000, no, ya tendrán que pagarle bien. Bueno, lo que pasa, yo estoy hablando de un muchacho Interactivos. de un muchacho que está en la universidad. Y él no es ni influencer, ni tiene 8.000 seguidores. Él lo que hace es multiplicar, ser parte del grupo. Yo tengo 5 grupos. Bueno, tú tienes 5 grupos, tú tienes 10.000 pesos. No tienes, yo soy parte de 5 grupos. Exacto. Entonces, bueno, tu trabajo es diseminar ahí. Todo lo que te Ahí mandemos. venimos tu viejo concepto de diseminar la información. Entonces tú tienes 50 personas Sí. y a la vuelta de 3 horas, eso es, wow, aparece incluso en el gobierno, gente, tendencia, trending topic, tendencia, es una tendencia artificial. Por eso yo digo que si yo fuera a poder... O si no lo hace digitalmente. Si yo fuera a poder, si tuviera un cliente que necesitara, yo le hago un seguimiento a redes sociales. No el seguimiento de la influencia, se lo hago cada 2 meses, cada 3 meses. A ver si está subiendo. Y además investigaría y estudiaría esas redes. Yo tengo la noción de que ahí es que se está construyendo no la opinión pública, sino la opinión popular, que se construía antes básicamente a través de la radio y del rumor, y a través de la televisión y a través del boca a boca, ¿no? Sí, La chismografía y esto, una opinión popular que hoy es muy creciente, hoy compite con la opinión pública, porque los medios por donde se canaliza la opinión pública se han debilitado, que es mi hipótesis, enormemente, y hoy un jefe de Estado, por supuesto latinoamericano, no puede ser anglosajón, atiende más lo que se dice en las redes sociales que lo que sale en los periódicos. Bueno, yo tengo otro concepto y otra idea. Voy a explicarlo. ¿Cuál es el escenario que yo preveo? Un escenario en que cada vez habrá menos recursos para sostener el periodismo impreso, porque es de alto costo. El equipo, todo. Yo puedo montar mañana Pero, ojo, no solo porque es de alto costo, porque es menos útil hoy. No, pero, si fuera más útil, el empresario hace el esfuerzo. Pero por ahí voy. Porque cuando el empresario quiere discutir algo serio, no recurre a las redes sociales. Él va a los impresos que en tiempos normales él descuida. Aún así, el pastel publicitario, en términos relativos, es pequeño. Sí, sí. Es pequeño. Entonces, ¿hacia dónde yo voy? Yo creo que esto se mueve hacia un escenario en que la prensa profesional, los medios profesionales, la buena prensa, o la prensa que tiene vocación de ser buena, tiene que ir también a lo digital. Y tiene más posibilidad de aprovechar al máximo. Bueno, está en lo digital hace tiempo. Bueno, tiene que ir a lo digital y aprovechar ese escenario. Lo que pasa es que su misma exigencia protocolar le hace ser más lento. Porque yo te pongo un ejemplo. Anoche, 10 y pico de la noche, llega el tuit del señor del secretario de la presidencia, Macarrulla. El digital lo tira, la emisora lo tira y hasta la televisión. El periódico dice, no, vamos a verificar si es genuino. Está bien, pero esa es su riqueza. Esa es su riqueza, pero se ha convertido en su debilidad, porque ya a la opinión popular, que es la creciente, y que es la que el comerciante quiere para su publicidad, no le importa después decir, era falso. Ya él lo tiró, pero después él dice era falso y ahí se quedó todo. Pero en la prensa escrita no. Ya va a terminar. Yo pienso que quizás se está olvidando, en los años 70, la noticia del lugar del hecho. No se me olvida, al contrario. Bueno. Entonces, esa era la competencia de entonces.
Y los medios sobrevivieron, ¿por qué? Por la calidad. Nunca llegó a ser competencia de la prensa escrita. Sobrevivieron a esa iniciativa. ¿Por qué? Porque la calidad de la información. Y hoy va a ser lo mismo. La prensa es una propiedad inherente de cualquier... Nosotros sabemos que hoy exactamente cuando el fake news a quien favorece a la prensa escrita. Entonces, es la ligereza de las redes sociales a quien favorece a la prensa escrita. La prensa escrita, pero no a la publicidad. La prensa escrita tiene una ventaja, porque igualmente, está bien, las élites que toman decisiones están atentos a eso, a ver qué es lo que está buscando por ahí. Sí. Pero siguen la prensa que tiene vocación de hacer buen periodismo. Sí, eso yo lo sé, pero con una influencia menguada. Porque es que aquel otro, yo no le llamo periodismo, aquella conversación de patio que se transmite por la vía de las redes, que era lo que antes hablábamos en la esquina, sin comprobar. Mira, allí se dice que Luisito tal y tal cosa. Sí, ahora se hace por las redes, pero eso construye opinión pública. El político lo sabe y construye opinión pública. Y por eso, yo siempre digo que el político es un ser muy especial que conoce la naturaleza humana mucho más que otros profesionales. Por eso le presta atención, porque él sabe que eso construye opinión pública. Si tú me preguntar a mí, en mi experiencia, ¿cómo yo manejaría eso si me tocara ser asesor de la asociación de diarios, un grupo, sencillamente? Yo mejoraría mi capacidad de construir opinión pública. Sí, claro. O sea, yo estudiaría... pero en eso están todos los medios. O sea, yo estudiaría detalladamente el mercado. Sí. O sea, así como hacíamos antes, que quieren los lectores, una encuesta, como yo le dije una vez a un grupo de... Manolo, por eso se hace. Bueno. Tú encuentras que el Listín, el Caribe, el Diario Libre, el periódico Hoy, el Nacional, tienen un digital y tienen un grupo de personas trabajando las redes sociales. O sea, enviando las mismas notas a través de las redes sociales. Algunos te envían hasta el periódico completo. Ok. Esa es la herramienta. Cuando yo hablo de mejorar la capacidad, yo mejoraría, fortalecería aún más mis contenidos. Pero esa es una información hecha con protocolo de prensa. No es una información hecha con protocolo de periodismo digital. Bueno, la gran carencia del periodismo digital, no solo aquí, sino en el mundo entero, es que no usa todavía el lenguaje multimedia, pero es un problema de recursos humanos. Vamos a una pausa y venimos al tramo final de este programa. Bueno, vamos a tener un resumen breve de parte de don Manolo Quiterio Cedeño, para que él nos diga exactamente cuáles son las claves de su pensamiento, y con esto cerramos el programa. Primero, no está cambiando el periodismo. El periodismo es el que hemos visto, el que hemos conocido, y una acumulación de conocimiento, de una cultura de manejar información de siglos. Están cambiando las herramientas para hacer periodismo. Están cambiando la estructura de la sociedad y el acceso a mecanismos de información. Nuevas opciones. Lo que tiene que cambiar lo que tenemos que ajustar es el pensamiento y el enfoque de quienes hacemos periodismo. Yo pasé de un servicio turístico diario, primero en América Latina y en Estados Unidos, primero por lo menos en América, que se hizo, un servicio diario de información turística. Eso lo pasé a digital. Hice una revista turística, ya la pasé a digital, está en digital. Lo que necesito es volver a tener recursos para mejorar ese mecanismo, para tener mejor información,
Entonces, eso es el tema. Recursos para estudiar mejor el mercado, para conocer mejor el mercado. Eso es lo que le toca a los grupos periodísticos para cumplir una función. Porque es una irresponsabilidad sencillamente cerrar el periódico. Una irresponsabilidad sencillamente renunciar a ser un componente positivo en el debate, a incidir realmente en el debate con la calidad de información que necesita la sociedad. Y esa la puede ofrecer ni Twitter, ni TikTok, ni tal, ni nada, ni WhatsApp. La puede ofrecer las instituciones periodísticas que acumulan el conocimiento, la tradición de la cultura de lo que es la buena información. Bueno, vamos a agradecerle al licenciado Manuel Quiterio Cedeño, periodista, profesor universitario y fundador y líder de SICON, la empresa no más vieja, sino más antigua en ofrecer servicios de información y relaciones públicas, comunicación estratégica aquí en República Dominicana. Y como pueden ver, se trata de una visión muy interesante de un tema que es amplio, profundo y largo, y sobre el cual el mundo estará durante algunos años más. Y aquí en este espacio de seguro que tendremos, y esa es la esperanza y el deseo a don Manuel Quiterio Cedeño en varias oportunidades, hablando sobre este tema y otros que él maneja muy bien, como es el turismo dominicano y también algo de política, porque en este país todos somos un poco políticos. Nos vemos en el próximo programa.